Estamos festejando, estamos recordando, estamos celebrando un evento que marcó la vida de la humanidad entera. Y yo le quiero invitar a que vaya conmigo a la segunda carta de los Corintios. Esta enseñanza le vamos a poner por título: Jesús nació, la Navidad llegó. Y vamos a entender qué es la Navidad, por qué Jesús es la verdadera Navidad. Segunda de Corintios 8:9 nos dice de esta manera: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, o sea, teniéndolo todo en el reino de los cielos, por amor de ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿De qué manera se hizo pobre el Señor? Pues dejó toda su realeza, dejó todo lo que representaba para Él. Pues se imagina la comodidad de estar en el cielo reinando. Y simple y llanamente el Señor, por amor y por obediencia al Padre, viene y al empobrecerse, es decir, al tomar nuestra naturaleza humana para conocer nuestras necesidades, lo que Él hace es enriquecernos, al darnos la vida abundante, la vida nueva en Cristo Jesús. Y desde el principio fue así, mis hermanos. Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, usted sabe que así fue como fue creado el hombre, tuvo un propósito eterno. El propósito era y consiste en tener una verdadera comunión con el hombre. ¿Recuerda cómo se paseaban en el Edén Adán y Eva, y dice la Escritura que el Señor caminaba con ellos? ¿Se imagina qué clase de relación? ¿Por qué cree que nada interponía esa relación? Porque Adán y Eva, la primer pareja, la creación, se conservaba en pureza. La intención del Señor era tener comunión, extenderle su cuidado, su provisión, su consejo, su amistad. Así fue como les proveyó de un lugar donde tener todo lo necesario para poder comer, para poder subsistir. De hecho, les dijo: crezcan y multiplíquense y gobiernen sobre toda la tierra. O sea, los planes del Señor son perfectos, mi hermano. El pecado, la desobediencia, hizo que esto se rompiera. Y bueno, la misericordia de Dios se extendió de manera impresionante, como siempre. Y a pesar de haber pecado, a pesar de haber menospreciado su consejo, desobedecer ese mandamiento y quedar apartados de Él, bueno, por amor, les tiende su gracia al hombre y misericordia en Cristo Jesús, al ser profetizado desde ese momento para darle salvación y reconciliación al hombre. El nacimiento de Jesucristo fue establecido desde el principio. Mucho antes de la caída del hombre, el Señor sabía lo que iba a suceder. Y en aquel tiempo, mis hermanos, como una sombra, como una figura de lo que vendría, ¿qué es lo que vendría? La salvación por medio de Cristo Jesús, la reconciliación para el hombre. De manera que al libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que esto es la figura de cada uno de nosotros en nuestra vida anterior, estábamos bajo la esclavitud del pecado y fuimos libertados. Bueno, en ese momento el Señor, como una figura, solamente como una manera simbólica, lo que hace es instruir a Moisés en la elaboración de un tabernáculo, un lugar de reunión para acercarse a su pueblo. Una manera de establecer un vínculo con su pueblo a través de este tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo, ¿a quién representaba? A Jesucristo nuestro Señor. Así era como Él les mostraba su voluntad, así era como Él les mostraba sus mandamientos, así es como Él los dirigía. Por eso cada elemento que se usó en la confección de los utensilios que se usaban para la adoración al Señor, la construcción del tabernáculo, representaban parte del carácter de Cristo. Señalaban la obra de redención como el único camino para recuperar su comunión con Dios. Le voy a invitar a que me acompañe al libro de Éxodo 25:1. Vamos a ver un poquito, porque sería imposible tratar de ver pues todo lo que representa. Solamente vamos a ver un poquito de lo que representó esta sombra y esta figura. En Éxodo 25:1
¿Ya lo tiene? Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que dé voluntad. ¿De qué? De voluntad. Y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de tejón, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad a lo que yo te muestre. El Señor está dando las instrucciones para establecer un espacio con las características que iban a permitir al Señor tener un contacto con el pueblo. En este caso, como una figura, cada uno de estos elementos va a representar parte del carácter de Cristo. Y veamos brevemente el significado de algunos de estos simbolismos. Por ejemplo, el oro, como símbolo de la realeza, símbolo de su divinidad. La plata, como una alegoría a la redención. El bronce tipificaba el juicio. 4 colores representaban 4 evangelios que iban a llegar en su momento, que detallaban la vida de Jesús y su carácter y su obra. El azul, aquí lo pusimos representado, representa a Jesucristo como el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. El púrpura, Cristo el Rey en el Evangelio de Mateo. El escarlata, Cristo como Salvador en el Evangelio de Lucas. Y el blanco, Jesucristo como el hombre perfecto en el Evangelio de Marcos. El área del tabernáculo estaba rodeado por una estructura rectangular demarcada con cortinas de lino fino, sostenidas de 20 postes con bases de bronce que tipificaban la pureza de Cristo y el juicio para quien rechazara su provisión. Mire, las cuerdas de los soportes o de los postes del tabernáculo eran de pelo de cabra, trenzado. Esto simbolizaba la ofrenda para expiación de pecado y sostenían los postes con una estaca de plata en la tierra clavada a media altura. ¿Qué simbolizaba? Su muerte y su resurrección. Por eso no estaba clavada totalmente, quedaba a la mitad. La madera de acacia que se usó es una madera que no se corrompe, representa la carne incorruptible de Cristo. De esa madera eran los 60 postes que sostenían la tienda y también la mayor parte de los utensilios que después eran revestidos en oro. Las pieles de carnero teñidas en rojo tipificaban la sangre de Jesús derramada en la cruz. Las pieles de tejones simbolizaban esa fealdad de rostro, esa manera como lo destruyeron, como lo desfiguraron, su rostro torturado. Junto a las pieles de carnero y de cabra se cubría la tienda donde se encontraba el lugar santo y santísimo. El libro de Isaías 53:2 dice: subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Recuerda que cuando en la cruz estaba él, la gente dice que volteaba, que no quería ni verlo. Bueno, un altar de bronce para los sacrificios por expiación del pecado del pueblo, como figura del sufrimiento y el juicio que llevó al Señor a sufrir en la cruz. Había 3 puertas. La del atrio, en hebreo es derek, que significa camino. La del sacerdote, por donde entraba él, del vocablo emet, que significa verdad. Y la entrada al lugar santísimo, Jaim, que significa vida. ¿Sí recuerda esto algo? El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Solamente por quién podemos entrar al Padre? Por Jesucristo. Aquí no hay intermediarios, aquí no hay nada que no sea Jesucristo, porque todo lo demás tendría que ser un acto de idolatría
un acto de desviación religiosa que normalmente se hace para desviar la mirada de las personas de Cristo hacia cualquier otra entidad. Había un candelabro de 7 brazos que, a diferencia de otros objetos de madera de acacia que estaban recubiertos, este era de oro puro, forjada a martillo en una sola pieza, que simbolizaba la luz perfecta de Cristo como luz del mundo, y también representa la iglesia unida en un cuerpo, porque ese es el aceite que se quema en ella como una figura del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo que nosotros sabemos cuando llegó Jesús a nuestras vidas. Había un lavacro de bronce entre el altar de sacrificio y la tienda del lugar santo y lugar santísimo. Ahí los sacerdotes, antes de poder ministrar al Señor, de acercarse, tenían que lavarse pies, manos, porque de lo contrario morirían. En Juan 13:10, Jesús dijo estas palabras: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Qué representaron estas palabras de Jesucristo? ¿Se acuerda que fue lo que le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo: ¿tú me lavarás los pies? De ninguna manera. Bueno, el Señor le dice: si no te lavaré yo, no tendrás lugar conmigo. Y entonces Pedro le dice: no, entonces no, nada más los pies, la cabeza, todo. O sea, Pedro, y así era, impulsivo. Y el Señor le dice: el que ha sido lavado ya. ¿Por qué ya era lavado? Porque ya había creído en el Redentor, porque ya era un hijo de Dios. De tal manera que el que ha sido lavado, ¿usted ha sido lavado, mi hermano? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Tiene la vida eterna con Cristo Jesús? Bueno, no tiene por qué lavarse más que los pies. ¿Qué representan los pies? Lo que pega todos los días en el piso, y simbólicamente representa nuestro caminar en este mundo, que siempre es un mundo al acecho, lleno de corrupción, de ofertas, de seducciones, y que los hijos de Dios tenemos que aprender ¿a qué? A caminar en la luz para evitar esa caída. Pero cuando nosotros tenemos ese contacto con el mundo, ¿qué sucede? Pues hay contaminación de muchas formas. ¿Qué tiene que hacer usted? Limpiarse esa contaminación, ponerse a cuentas con el Señor, caminar en santidad. En el lugar santísimo, el arca de la alianza contenía las tablas dadas a Moisés, representando, uno, la palabra de Dios, que eran las tablas; otro, la vara de Aarón, que representaba la autoridad y el sacerdocio del Señor; una porción del maná, que representaba la provisión de Dios, todo apuntando a Jesucristo, quien Él era el ungido del Señor. Él es el verbo, es la palabra, Él es el sumo sacerdote y Él es el pan de vida. Había un propiciatorio, que era la cubierta que estaba sobre el arca. Ahí había 2 querubines forjados en oro, todo de una sola pieza, que señalaban la justicia divina. Estos querubines estaban frente a frente, con las alas extendidas, mirando hacia el propiciatorio, donde el sacerdote derramaba la sangre del sacrificio, una figura del poder de la sangre de Cristo para redimir. El cumplimiento, mis hermanos. Le decía que solamente íbamos a ver un poquito, que era hacer señalamientos acerca del tabernáculo que tenían que ver con el carácter de Cristo y su obra de redención. Bueno, todo este cumplimiento se dio en el momento que Jesús llegó a la tierra. Y así fue como la substancia, o sea, Jesucristo aquí, desplaza la figura cuando Él nace y culmina en el sacrificio perfecto en la cruz y su resurrección para dar salvación a la humanidad que estaba perdida. Lo único que quiero llevarlos es a que veamos cuánta gracia derramada por Dios para poder llegar al hombre y reconciliarlo nuevamente con Él. Todo lo que tuvo que hacer el Señor, primero como una figura, estaba Él mostrando que algún día llegaría el Mesías. Cuando se cumple y llega, ahora es su gracia la que nos está cubriendo, su misericordia, y esto nos va a dejar ver lo irracional del hombre al seguir menospreciando el amor y la gracia de Dios.
al seguir rechazando la obra de Cristo en la cruz y seguir poniendo los ojos en cualquier otro elemento, filosofía, religión, doctrina, que solamente le permite acceder a través de obras, a través de algo, según esto, ponerse a cuentas con Dios, y rechazan la obra en Jesús. El Señor, el único sacrificio agradable que acepta delante, ¿quién es? A Jesucristo. ¿Por medio de quién tenemos que entrar al Padre? Por medio de Cristo. Por eso, mis hermanos, es lamentable ver el papel que ahora juega la Navidad para la humanidad. Como resultado de este menosprecio, como resultado de este costumbrismo, como resultado de esta religiosidad, cada temporada de fin de año, donde se incluye la celebración de la Navidad, para la mayor parte de las personas representan muchas cosas que no tienen que ver nada con el verdadero sentido del nacimiento de Cristo. ¿Se han preguntado cómo casi en todo el mundo se celebra la Navidad, aunque no todos creen en Jesucristo? ¿Se han preguntado eso? Incluso países orientales que festejan los tiempos navideños y consideran esto como un día especial, pero no creen en él, no lo conocen. ¿Se han ustedes puesto a pensar cómo el nacimiento de Jesús partió la historia de la humanidad, marcando un antes y después, que ha sido reconocido por todo el mundo como un antes de Cristo y después de Cristo, pero la gente no conoce a Cristo? Como un hombre sencillo, humilde, que trajo un mensaje de amor hace más de 2000 años. Toda su vida, su caminar, sus enseñanzas y su muerte han sido los temas de mayor polémica a lo largo de la historia, porque se puede hablar de cualquier filósofo, de cualquier dirigente, de cualquier guía espiritual, y nadie dice nada. Pero en el momento que se habla de Jesucristo, todo se cuestiona. Como quien fue reconocido por personajes importantes de la vida, de la historia de la humanidad, como Louis Pasteur, Albert Einstein, Napoleón Bonaparte, quien cuando leyó su vida expresó, sin ser cristiano, este hombre tiene que ser el Hijo de Dios. Como quien durante su estancia en la tierra, sin haber sido rey, emperador, ni político, ni conquistador, sino que fue rechazado, difamado, condenado a muerte como un delincuente, se le ha dado la mayor distinción que hombre alguno haya recibido sobre la tierra. Sí, pero no conocen a Cristo y se rechaza su obra. Jesucristo y su obra siempre se le ha dado un lugar secundario, casi inexistente. Una sola imagen nada más, un pretexto para pretender justificar una fe a veces inexistente. Y así es como por costumbre o tradición, las fechas de fin de año, incluida la Navidad, se convierten más bien en el pretexto perfecto para fiestas, compras compulsivas, regalos y mucho libertinaje. ¿Se ha dado cuenta en lo que se ha convertido lo que debería de ser el recuerdo de algo sagrado? Sin embargo, quienes han conocido a Jesús, ¿usted le ha conocido? Bueno, quienes le reconocemos como el Hijo de Dios, pues la celebración de la Navidad, sabemos que es un acto que debemos recordar permanentemente y vivirlo. ¿Por qué? Porque ese día lo único que celebramos es que Jesucristo, enviado por el Padre, nació para darnos buenas nuevas de gran gozo. ¿Por qué son buenas nuevas de gran gozo? Porque el Señor hizo todo lo imposible. Hizo lo que el hombre no podía hacer, acercarse al Padre. El Señor hizo el milagro de que un pecador se pudiera acercar al Señor a través de su arrepentimiento, a través de su nuevo nacimiento. Y vamos a ver un poquito del nacimiento de Cristo. Con este antecedente, pues ahora comenzamos la enseñanza, así que prepárese para 3 horas. Lucas 2:8. ¿Ya tiene calor? ¿No? No, nadie tiene calor ahora. Y menos aquí que estamos acostumbrados. Dice, había pastores en aquella región que velaban y cuidaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor.
temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, de que hoy en la ciudad de Belén ha nacido un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Mire, no se conoce a ciencia cierta con exactitud la fecha del nacimiento de Jesucristo. Y tenemos que entender algo, es algo que nunca vamos a saber, pero con ciertos detalles en la Escritura podemos ver, por ejemplo, que los pastores estaban velando de noche cuidando de sus rebaños. Y esto sería imposible en una época invernal debido al intenso frío de las regiones desérticas. Por eso se puede reconocer que el nacimiento de Jesucristo fue más o menos en tiempo de verano, en el tiempo que se realizaba la fiesta de los tabernáculos, que era cuando precisamente se estaba desarrollando el censo en Belén, cuando cuando los papás de Cristo, papás terrenales, llegaron a esa ciudad a censarse. El niño estaría envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Debido a las circunstancias en las que él nació, la realidad era muy diferente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba en un establo, en una especie de bodega. Y lo que se usaba para iluminar esas bodegas, esos establos, eran lámparas de aceite, en las cuales se sumergían en aceite largas vendas o lienzos que se usaban como mechas para iluminar los patios durante la fiesta de los tabernáculos. Ellos no tenían los recursos, José y María, para otro tipo de forma de tener a ese bebé. Durante el censo ordenado por el emperador romano César Augusto, la gente tenía que cumplir el edicto. Inundó las ciudades de donde eran originarios. ¿Qué ocasionó esto? Que José y María no encontraran hospedaje en Belén. Ahora, debido al tipo de construcción de las casas de Oriente, la parte baja de las viviendas o algún espacio anexo era lo que se usaba como establo o bodega. Las casas se construían, las habitaciones arriba. Bueno, en un lugar así nació el Señor Jesús. Pasado algún tiempo, unos personajes, vaya conmigo a Mateo 2:1, por favor. Pasado algún tiempo, llegaron unos personajes que evidentemente conocían las profecías. Ellos llegaron de Oriente en búsqueda del Rey de los Judíos. Dice así, Mateo 2:1, ¿ya lo tiene? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. El propósito de estos hombres era claro: encontrar al Rey de los judíos, el Mesías prometido, para ofrecerle adoración y también presentes de acuerdo a su investidura como rey. Dice el versículo 10: al ver la estrella se regocijaron mucho, y cuando entraron en la casa, ya se fijó que dice casa, aquí ya estamos en un lugar diferente, porque tenemos la idea medio romántica o medio tradicional de ver así como un pesebrito y el bebé y todos los personajes, y de repente llegan ahí los santos reyes y todo en una sola. Estamos viendo que aquí ya transcurrió un tiempo para poder llegar a la casa donde habitaban José y María. Dice: vieron a su hijo, al niño, con su madre María, dice, y postrándose ante él. ¿Ante quién se postraron? Ante el niño. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron incienso, oro y mirra. Entonces, enfaticemos que entraron ahora en la casa, no entraron a un establo. No encontraron al niño en un pesebre. Los que lo encontraron en un pesebre, ¿quiénes fueron? Los pastorcitos, ¿verdad? Ahora, en cuanto vieron al niño, se postraron.
delante de él. No se postraron delante de María, ¿verdad que no? Delante del niño. Mire, esta adoración mariana tradicional, pues es solamente una forma de hacer de lado la figura de Cristo y establecer una dirección directa con este personaje, quien es muy respetable, mis hermanos. Recuerden que María fue elegida, halló gracia delante del Señor y fue usada como un instrumento para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ella fue avisada de que iba a ser mamá de este ser tan importante, tan especial, ella misma dijo que estaba asombrada y ella misma establece: hágase como dice mi Señor con su sierva. O sea, María reconocía su condición de sierva, fue una mujer obediente, fue una mujer valiente, porque, ¿y sabe usted lo que representaba que una mujer desposada, o sea, que todavía no tenía relaciones con su esposo, estaban esperando ese matrimonio, saliera embarazada? En la cultura judía representaba la muerte, la lapidación. De esta manera lo que hizo María fue un acto de valor y el Señor la protegió. Después habló a través de sueños con José para que la recibiera y bueno, conocemos la historia. Pero la atención, la mirada y el corazón estaban dirigidos al niño que reconocían como rey de los judíos y le ofrecieron tributo. ¿Qué le ofrecieron? Oro, que tenía que ver con su realeza. Jesús es rey. Incienso como sacerdote, Jesús como sumo sacerdote, y la mirra como el Mesías, por tanto que moriría por nuestros pecados. De manera que todo esto se iba cumpliendo, mis hermanos. Si se dan cuenta, se estaban estableciendo las profecías, se estaban cumpliendo en Cristo Jesús. El tabernáculo queda de lado, ahora llega la figura, ahora Jesucristo ha llegado, y a pesar de haberse cumplido cada profecía en él, a pesar de ser testigos de señales y milagros, estoy hablando en el tiempo que él vino a la tierra, a pesar de escuchar sus enseñanzas, de conocer su carácter bondadoso, sus milagros, en su tiempo fue rechazado, difamado y llevado a la cruz. Pero le voy a decir algo importante. Lo más lamentable es que nada ha cambiado. Y ahora, bajo la gracia que sigue extendiendo el Señor, a pesar de la misericordia que nos sigue dando como antaño, son principalmente quienes dicen conocerle los que continúan rechazando, negando, ofendiendo y hasta haciendo burla de su sacrificio. Ahora le voy a decir que todo esto está escrito y no debería ni debe ofendernos, pero sí confirmarnos que el Señor vino y que el Señor regresará. De tal manera que lo que sí nos tiene que hacer todo este conocimiento es afirmarnos en nuestra fe, porque hemos reconocido a lo largo de la historia cómo el Señor cumplió toda profecía en Él y lo único que estamos esperando es su segunda venida, su regreso. Porque la gracia y la buena de voluntad de Dios para con los hombres llegó el día que Jesucristo nació. Dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. La palabra Jesús, en el griego Jesús, en el hebreo Josué, significa Jehová es salvación. Y vamos a notar una frase, en la frase que dice que salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, Él vino para redimirnos del pecado. No dice que salvará a su pueblo en sus pecados, porque el que ha sido salvo, el que se ha arrepentido, también sabe que tiene que vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué indica esto? La razón por la cual tuvo que nacer: dar salvación al hombre para que ya no permaneciera en la misma condición de pecado y de condenación. Cuando nació Jesucristo en su corazón, usted debió haber entendido ese proceso, que el pecado que lo asediaba
que lo tenía esclavo, fue perdonado, fue lavado por la sangre del Cordero, pero ¿para qué? Para no volver a caer en ese pecado. La palabra Salvador, del griego soter, significa preservador, libertador. Y Cristo, del griego Christos, se traduce como ungido. ¿Quién es el único ungido del Señor? Cristo. Así que cuando usted escuche esa frasecita de que no toques al ungido del Señor y ya llegó este ungido de Dios y les presento al gran ungido, pues la verdad están muy desordenadas sus ideas, ¿verdad? Que se den cuenta que el único ungido es Cristo Jesús. Isaías 61:1, acompáñame por favor. ¿Ya lo tiene? Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así fue escrita la profecía 600 años antes de que nacieran nuestro Señor. El profeta Isaías está profetizando lo que el Señor habría que leer el día que comenzara su ministerio. Y precisamente cuando Él regresa de ser tentado del desierto y entra a la sinagoga a comenzar a predicar, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas 4, que llegó ahí y le dieron el rollo para leer. Bueno, el rollo que le dieron fue el de Isaías. ¿Y por qué digo rollo? Porque no había libros, eran rollos, eran papiros, ¿ok? Bueno, ahora vamos a leer en Lucas 4:18 lo que leyó el Señor Jesucristo cuando le fue entregada la Escritura que había sido profetizada 600 años antes. ¿Ya la tiene? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí sí cabe. ¿Sobre quién estaba? Sobre Jesús. Esta profecía, ¿a quién señalaba? A Jesús. Ahora Jesús mismo la está leyendo. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados del corazón o exquebrantados del corazón están aquí porque Jesús les sanó? Dice: a pregonar libertad a los cautivos, los que estábamos presos en la lujuria, en la corrupción, en los vicios, en la religiosidad, y vista a los ciegos. Estábamos ciegos, mis hermanos. ¿Sabe usted que hay gentes que se les predica el Evangelio y se les predica el Evangelio y se les muestra a Jesús y tienen un velo que no les permite ver más allá que lo que aprendieron desde pequeños, la cultura, la religiosidad o su propio pecado les evita ver a Jesucristo? Bueno, el Señor vino a dar esa vista a los ciegos espirituales también. Dice a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos estábamos oprimidos por el pecado? Vaya que el pecado hizo estragos en nuestras vidas. Vaya que no quisiéramos siquiera recordar lo que nos llevó a hacer nuestro pecado. Y después dice en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí el Señor dice que cierra el libro. ¿Qué faltó? Faltó decir el día de venganza del Dios nuestro. ¿Ya se fijó? ¿Por qué no lo dijo? Porque solamente Jesús, así como partió la historia en un antes y después, al partir una frase, está estableciendo la gracia del reino de los cielos que vino a mostrar al hombre antes que se presente la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Y estamos en el tiempo de la gracia. ¿No le da gracias a Dios? En este momento el Señor detiene la lectura y dice, lo cierro. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo de dar buenas nuevas a todos los que no me conocen. De manera que mientras llega el tiempo en que el Señor regrese, en que se establezca ese juicio, ¿de qué es tiempo? De predicar el año del Señor,
la gracia de Dios, el regalo inmerecido de parte de Dios para toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo que el Señor extiende a todo aquel que crea en su obra redentora, de todo aquel que reconoce a Jesucristo como Salvador, porque la esencia de la Navidad es que Jesús nació y Dios es con nosotros. Nada que ver entonces con lo que representa para la mayoría de la gente, que aunque pretenda pensar que conoce a Jesús, lo único que desea es hacer reuniones, tener cenas, un buen pretexto para satisfacer placeres carnales, banalidades, fiestas plagadas de idolatría, donde prevalece la práctica de todo tipo de excesos, y a eso le dicen que están festejando el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Se está dando usted cuenta de lo irracional del hombre? Porque la verdad de la natividad de Jesucristo es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la Navidad. La Navidad es: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dijo Jesús. La Navidad es, en palabras de Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, sino por Jesús. Y esta sola frase rompe con todos los esquemas religiosos a nivel mundial. ¿Se imagina usted al Señor diciendo esta frase en las Naciones Unidas? Nadie entrará al Padre si no es a través de mí. Y se levantan, y Buda, y Juan Diego, y el gran Mudra, y el que sea. Mis hermanos, hay un solo camino, porque un niño nos es nacido, hijo nos fue dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un niño nos es nacido, el amor del Padre enviando a su unigénito para salvación de todos nosotros. Un hijo nos es dado, el Hijo de Dios concedido por gracia, como don gratuito e inmerecido, a quienes por justicia no teníamos derecho. El principado sobre su hombro. Una expresión que indica traer el reino de Dios con él. El Señor dijo cuando comenzó su ministerio en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién traía el reino con él? Jesús. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Así es como el Padre afirma su legítimo derecho a ese gobierno por medio de su Hijo, porque Jesucristo es el heredero de todas las cosas, y Él es el único que tiene la potestad de sostener el reino del Padre sobre su hombro, sobre sus espaldas, por cuanto Jesús es el fundamento y piedra angular donde se afirma el reino de Dios y donde se sustenta la iglesia, mi hermano, donde se sustenta su cuerpo espiritual. Por eso cuando usted está en Cristo, usted puede vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Admirable. Cristo es digno de ser admirado. Él maravilla al mundo con el cumplimiento de toda profecía. Admirable por su obra de redención. Admirable su nacimiento y su encarnación en una virgen. Admirable su caminar misericordioso entre la gente rechazada y humillada. Admirable su compasión por los perdidos. Admirable su vida apartada de pecado, su testimonio de santidad absoluta, a pesar de sufrir toda tentación en un cuerpo sujeto a pasiones y debilidades. Admirable su obediencia al Padre y su amor para quienes estábamos destinados al fuego eterno. Admirable, mis hermanos. Admirable su pasión, su crucifixión, su muerte y su resurrección. ¿Y qué cree? Más que admirable va a ser su glorificación y el día que regrese por su iglesia, la que le reconoció como Señor. Más que admirable, mis hermanos, nos vamos a sorprender cuando el Señor abra los cielos y venga por su iglesia. Y aún con todo y eso, se le sigue rechazando. Consejero. Solo Jesucristo tiene el conocimiento y la sabiduría de Dios. Su secreto es confiable
y podemos descansar en Él. ¿Quién puede descansar en el Señor con el consejo? ¿Quién ha recibido el consejo de Dios y ha dicho, esto es lo que tengo que hacer? Aunque duela, aunque duela. El Señor te dice, tienes que vivir en santidad, tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de reaccionar. Y, ay, Señor, es que estoy acostumbrado a esto. Sí, pero eso te está llevando a la perdición. Te doy el consejo de que vivas la vida que yo pienso que va a ser la mejor para ti. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo somos, Él sabe lo que necesitamos, Él es nuestro creador. El Señor nos aconseja en todo momento. Dice el Salmo 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cuántas veces usted se ha dormido con una sensación de vacío, de incertidumbre, de no saber qué hacer? Y en la mañana despierta y usted dice, el Señor me habló, el Señor me dijo qué tenía que hacer, el Señor sabe lo que dice. Y va usted a una escritura, en una oración, en una predicación, en una enseñanza y dice, el Señor me ha contestado, el Señor me ha hablado. El Señor es consejero. Dios fuerte se traduce como poderoso Dios y hombre, como quien tiene el poder y la fuerza para sostenernos. Mire, mi hermano, yo le aseguro que el Señor tiene las espaldas más anchas que usted, y es ahí donde usted puede descansar. Pero ¿cuántos evitan esto? ¿Cuántos por orgullo, por soberbia? No necesito de nadie, yo solamente puedo. Es más, mi relación con Dios es tan buena que Él a mí me guía personalmente. No se equivoque, mi hermano, no es así. La dependencia de Dios la tenemos todos y necesitamos de su fuerza, necesitamos de su consejo. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí los que estén ¿qué? Cargados, cansados, porque yo los haré descansar. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y lleven mi yugo sobre ustedes. O sea, asuman mis mandamientos, tomen mis mandamientos porque mi yugo es fácil. Te voy a quitar todas las cargas que trae, todos los afanes, para que camines en mis fuerzas. ¿Sabe que tenemos, al caminar en las fuerzas del Señor, nosotros nos podemos deleitar solamente y esperar que Él haga? Dios fuerte. Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. También dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Padre eterno. ¿Se imagina lo maravilloso del Señor? Siendo niño es Padre eterno. Jesucristo como la imagen del Padre. En una ocasión, uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre. ¿Se acuerda de Felipe? Y Jesús le dice, esto es en Juan 14:9, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si usted camina con Jesucristo, usted está viendo al Padre todos los días, porque Él es el Dios de toda sabiduría, de todo consejo, el que trae el reino, el Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestra torre fuerte, nuestro escondedero, la fuente de vida donde podemos acercarnos para ser guardados sin temor alguno. Quien trae paz para reconciliarnos con el Señor, quien quita toda enemistad que por el pecado nos separaba del Padre. Príncipe de paz hace referencia a quien tiene la potestad y la sabiduría para dar seguridad. ¿Se siente usted seguro en el Señor? Porque Él puede darle esa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. El lugar donde podemos vivir tranquilos confiando en su soberanía, en su voluntad perfecta. Que su misericordia la va a extender siempre y sin importar las circunstancias que estemos pasando, Él tiene control sobre todas las cosas. Él es príncipe de paz. Jesús es el silbo apacible que calma las tormentas del alma. En la noche, mi hermano, cuando usted ora al Padre, cuando usted está mojando la almohada con sus lágrimas, ¿quién es el que lo acaricia? ¿Quién es el que le da consuelo? ¿Quién es el que le da un profundo sueño? Porque Él es la fuente de vida donde podemos acercarnos a ser saciados sin temor alguno.
Jesucristo es la manifestación de la buena voluntad de Dios para con los hombres, porque Él es la verdadera Navidad. Sin embargo, para quien no le conoce, ya vimos para lo que son propicias estas fechas. Muchas actividades que solamente van a servir para saciar un poco de sus necesidades carnales, pero en poco tiempo se olvidarán para regresar a las rutinas de siempre, rescatando momentos de felicidad, sobreviviendo a las circunstancias. Pero quienes estamos convencidos de lo que representó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos debe llevar a dar evidencias de esa fe. Porque si la gente reacciona así, mis hermanos, si la gente vive de esa manera, es porque no conoce a Jesús. Y nosotros tenemos ese mensaje. Nosotros somos los que le tenemos que dar a la gente, a los demás, lo que realmente les hace bien, lo que el Señor trajo con esas noticias de gran gozo. Porque si bien festejar, el dar regalos, el cenar, convivir, siempre será bueno. Es bueno hacerlo, mis hermanos. Es bueno que conviva con su familia. Es bueno que se acerque con sus hermanos, con sus padres, con las personas amadas. Y si usted quiere darles algo, déselos. Pero esas cosas solamente van a tocar esa parte física, esa parte emocional, que si bien son necesarias, no son la más importante. Finalmente son cosas que se olvidan o se acaban. Yo no sé cuántos regalos ha recibido usted, que solamente de verlos ya nada más le hace así. Y ya los está pasando. Mira lo que te compré para el 14 de febrero. Ya tiene los regalos del año que entra. Porque no le gustó. Mis hermanos, solo cosas que no funcionan. Pero Jesucristo vino a mostrarnos un camino donde lo mejor del dar no se puede suplir con lo material. Reconciliarse con las personas. Perdonar. Es tiempo de reconciliarse. ¿No lo cree? De una verdadera reconciliación con la gente que usted a lo mejor tiene hecha de lado. De perdonar, de amar, de dar. Y lo más importante, sin la expectativa de recibir. Porque ese es el verdadero sentido del dar. ¿Qué dijo el Señor? Que era mejor que dar que recibir. Usted confórmese con dar. No espere que las cosas regresen. Eso sería pretender estar a cuentas con los demás. No, mi hermano. Entréguele lo mejor de usted a la gente, a sus seres queridos, a los que tiene retirados, con los que tuvo algún problema, alguna dificultad. Porque la verdadera Navidad es cuando Cristo nace en un corazón arrepentido. Y esta se va a manifestar en obediencia, en una vida apartada, una vida de fe en espera de su regreso. Un regreso que ya no será un humilde pesebre, no será como cordero para ser sacrificado, vendrá con poder y justicia. Mientras tanto, ¿Él qué espera de su iglesia? Que le honremos con obediencia. Porque así como un día se le adoró en un pesebre, ahora podamos adorarle en espíritu y en verdad, hasta que finalmente algún día lo hagamos en los cielos por toda la eternidad. Una adoración que sí es posible, mis hermanos, sí es posible para la iglesia, porque un día Jesús llenó ese pesebre vacío que había en tu corazón. Cuando ese día de tu milagro, por la gracia, experimentaste la verdadera Navidad. Ese día que reconociste tu vida descontrolada, tu pecado delante de Dios. Ese día que llegaste al arrepentimiento sincero, con la convicción que ofendiste a un Dios santo y feliz de haber recibido su perdón. Quiero concluir. Quiero hacer un llamado a quienes o no habían recibido estas noticias buenas de gran gozo, o han rechazado el mensaje de que Él ya pagó por su pecado, que los separa de Dios y les lleva a la condenación eterna. A cada uno que haya recibido el Evangelio y lo esté rechazando por diferentes circunstancias, yo de verdad hago un ruego al Señor de que abran su corazón,
reconozcan su condición de pecado, cómo están viviendo actualmente y sinceramente se arrepientan. Arrepentimiento representa caminar en la dirección contraria. El que se arrepiente va caminando en una dirección, para y regresa. No sigue en la misma dirección. Es un cambio de manera de pensar que va a dar un cambio de manera de vivir. Hacer suya la gracia de Cristo, hacer suya la redención en la cruz. Y para quienes siendo creyentes, y aquí estoy hablando a la iglesia, pero no han tenido un verdadero encuentro con Cristo, han estado escuchando su evangelio, han estado escuchando su consejo, han estado escuchando sus palabras, pero su orgullo, su soberbia, quizás pecado, no les ha permitido caminar como Él les ha demandado. Mis hermanos, no camines en un doble ánimo. No camines con una vida todavía pegada al mundo. Recordemos desde dónde nos apartó el Señor. Así que ese consejo, ese ruego es para ti. Arrepiéntete y comienza de nuevo para que camines en la fe conforme a lo que el Señor sí desea. Y para quienes reconocemos que somos portadores de esta gracia, no olvidemos que somos mensajeros de noticias de gran gozo para todo aquel que vaya a abrir su corazón a Jesucristo. No olvidemos que no son solamente palabras. El mensaje es importante, pero también tu testimonio. Que tú seas un evangelio viviente. Que lo que tú expreses a los demás, ellos lo vean. Que tú vives conforme a esa paz, a esa santidad, a esa obediencia que les estás diciendo que viene de Cristo, porque aún es el año agradable del Señor, aún es la buena voluntad de Dios establecida para con los hombres. Así que cada uno, en la condición espiritual en que esté, yo le pido, yo le ruego que abra su corazón. Dejen que Jesús, así como partió la historia en un antes y después, también lo haga con su vida. De ahí depende toda la eternidad. Y hoy puede ser para todos ese gran día, el día que la Navidad realmente llegue a tu vida. ¿Quiénes quieren festejar una feliz Navidad? Acompáñame a orar. Este es un buen momento para reflexionar cómo hasta hoy el Señor ha sido tan misericordioso y cuántas cosas hemos detenido, de cuántas maneras hemos desobedecido a causa del orgullo, de la soberbia, del ego, del pecado, y no entrego aquello que el Señor me está demandando porque me hace daño. Ese vicio, ese mal hábito, esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa manera de pensar. El año agradable del Señor. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Y dile: Señor, aquí estoy. Entiendo tu misericordia, entiendo tu gracia. Y yo te voy a recomendar, mi hermano, este es un acto entre tú y Dios. Si tú haces un compromiso con Dios, Él lo sabe. Aquí no te tienes que comprometer delante de la gente, delante de nadie. Eres tú y el Señor diciéndole: Señor, perdóname. Señor, hasta hoy te he fallado. Hasta hoy no he hecho lo recto delante de ti. Hasta hoy me he desviado. Hasta hoy he recibido tu palabra y la he menospreciado. No te he representado bien. Le digo a los demás que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, y me comporto como que si no te conociera. Es un buen tiempo, mi hermano, para ponernos a cuentas con Él. Así que
Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dejado llegar hasta el día de hoy, porque nos das provisión, porque nos das salud, porque nos das fuerzas para continuar. Y mientras continuamos aquí, Señor, danos la fuerza, la sabiduría, la gracia para predicar tu evangelio y para soportarlo con nuestro testimonio, con nuestra vida, una vida que te agrade, que te manifieste a ti. Gracias, Padre eterno. Aquí está tu iglesia, una iglesia que tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y sabes la medida, sabes la necesidad, sabes la condición de cada uno. En esa condición nos presentamos para que tú nos limpies, para que tú nos sigas dirigiendo, para que tú nos marques, para que tú nos cambies la manera de pensar, para que tú nos cambies el caminar, porque necesitamos ser como tú, necesitamos vivir la verdadera Navidad todos los días de nuestra vida. Muchísimas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una feliz Navidad. Dios me los bendiga.